Hola, buenos días a todas. Muchas gracias por estar aquí. Voy a empezar hablando yo, que voy a ser breve y poco importante. Simplemente estamos aquí para presentar a nuestra invitada, Jaldia Abu Bakra, que es una activista palestina que participa en el movimiento de mujeres palestinas Al-Karama y en Masar Badil, la ruta revolucionaria alternativa. Nosotros hemos invitado a Jaldia porque es un referente del activismo, no solo aquí en el Estado español, sino a nivel internacional, un poco con la idea de que nos hable sobre la organización de la resistencia del pueblo palestino que se encuentra en la diáspora. Bueno, simplemente señalar que ante el proyecto genocida del sionismo siempre ha habido un pueblo que resiste. Y a lo largo de las décadas de resistencia, ese pueblo se ha visto expulsado en múltiples territorios. Es muy importante que todas, no solo en este espacio, sino en otros espacios, continuemos hablando sobre el pueblo palestino. Así que os dejo con Jaldia. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por organizar este encuentro y enhorabuena por cómo está el local, a la gente que ha estado trabajando, porque yo vine aquí hace años y la verdad es que pues me han encantado las mejoras que se han conseguido. Hay que seguir trabajando estos espacios y seguir organizándonos, y trabajar en colectivo es muy importante. En cuanto a Palestina, pues hemos puesto este mapa detrás porque yo sé que hay mucha gente que seguramente entre vosotras sabe sobre Palestina y lo que está pasando en Palestina incluso más que yo. Pero a veces los datos que nos llegan nos pueden confundir un poco de dónde está Palestina, dónde está Gaza, cuando hablamos de Cisjordania, cuando se ha hablado aquí del reconocimiento de un Estado palestino como algo positivo. Entonces, pues es importante señalar el mapa y indicar dónde está Palestina y cómo estaba y cómo tiene que estar. El 7 de octubre nos hemos levantado la mayoría de la gente con una sacudida, como si hubiese pasado un terremoto en algún sitio de la Tierra. Y mucha gente estaba confundida, pero también los medios de comunicación han generado mucha más confusión a la hora de, pues como es su costumbre, los grandes medios de comunicación, de tergiversar las noticias, poner las noticias según como quien quiere que llegue la noticia y cómo quiere el efecto que quiere de esa noticia. El 7 de octubre la resistencia palestina en la Franja de Gaza, y bueno, aquí está, esto es lo que llaman la Franja de Gaza, que parece como si fuera un estado, con un ejército, con una guerrilla, pues un sitio alargado de 360 kilómetros cuadrados que lleva bajo bloqueo por tierra, mar y aire desde hace más de 17 años. Mucha gente ya lo llamaba la cárcel más grande en el mundo, a cielo abierto. Hay gente que lo llamaba un campo de concentración, pero 17 años son muchos años. Y cuando hablamos de un bloqueo por tierra, mar y aire, a veces la gente pues es que dice, bueno, ¿y esto qué es? A lo mejor es que, bueno, las fronteras están cerradas, la gente no puede salir, no puede entrar, pero la gente dentro pues puede vivir una vida normal. Incluso porque a veces pensamos en el bloqueo a Cuba, en el bloqueo a Venezuela, a Irán y tal, pero es que Gaza es un sitio tan pequeño, superpoblado, porque la población de la Franja de Gaza ha llegado a los 2.300.000 personas. Y no solamente eso, es que no solamente están cerradas las fronteras, que no entra gente, que no sale gente, no entran productos tan necesarios para la vida humana en esta franja que no permiten que entren. Y cuando hablamos de productos tan necesarios para una vida humana, pues volvemos a un informe de las Naciones Unidas en 2015 que decía que en el 2020 Gaza iba a ser inhabitable. Inhabitable, pues es que no pueda vivir las personas, los seres humanos ahí en este pequeño territorio.
Cuando hablamos de que no entran productos, no entran medicamentos, tratamiento para el cáncer, no entra material para la reconstrucción, para la construcción, para la enseñanza. Cuando hablamos que no entran productos, también hay que hablar de que la Franja de Gaza ha sido bombardeada anteriormente varias veces, en el 2008, 2009, en el 2012, en el 2014, antes que esta agresión era la más grande que había ocurrido, pero todos los años y todos los días hay bombardeos y hay agresión a la Franja de Gaza. No es solamente cuando es tan grande que al final se hace eco en los medios de comunicación occidentales. En la Franja de Gaza, cuando salen a faenar, porque es toda costa y la mayoría de la Franja de Gaza vive de la pesca y de la agricultura. Entonces, cuando salen los pescadores de Gaza a faenar, solamente está permitido que salgan 7 kilómetros en la costa. Y 7 kilómetros no hay pesca. No hay. Hay muy poca y no es suficiente para esta cantidad de gente que vive en la Franja de Gaza. Y aún así, cuando salen estos 6 o 7 millas de la franja, son atacados por la Marina israelí. A veces les secuestran a los pescadores para interrogarles durante unos días y sacarles información, otras veces les hieren o los asesinan, y en la mayoría de los casos lo que hacen es disparar al motor de las pequeñas barcas de pesca, que no solamente, los pescadores casi prefieren que les disparan a ellos, que les maten y que no estropeen la barca, porque esta barquita da de comer a lo mejor a 25 familias. Y eso es lo que pasaba. Esta zona es la zona más fértil de la Franja de Gaza para la agricultura. Y en esta zona los campesinos y campesinas palestinas es territorio de gente que vive de la agricultura, y aún así son disparados por el ejército, que está apostado en esta franja de vez en cuando porque les da la gana, porque juegan al tiro al plato y apuestan entre ellos y tiran. Y además las autoridades israelíes obligan a que haya 300 metros de la valla hacia adentro donde no puede pasar nadie. 300 metros de ancho aquí, entrando en la franja donde la gente no puede cultivar. Entonces la gente desobedece y entra, y cada vez que entran son también disparadas. Y muchas veces no solo eso, sino que cuando ya van a cosechar, que han cultivado, que han esperado que salgan las plantas y van a cosechar, pasan las avionetas israelíes y echan pesticidas sobre las plantas, que le queman toda la producción. En el 2017, porque también con esta operación por parte de la resistencia, mucha gente dice, no, es que claro, es que la violencia, la resistencia armada, ¿por qué no utilizar la resistencia no violenta? En el 2017, seguramente muchas de vosotras recordaréis, la gente en la Franja de Gaza salió hacia esta valla para protestar de forma no violenta. Sus banderitas, han puesto ahí puestos para dar charlas, para música, para baile, para sitios de encuentro, para protestar contra el bloqueo y para exigir el derecho al retorno. Y cuando hablamos del derecho al retorno hay que indicar que el 70% de la población que vive en la Franja de Gaza es población que ha sido expulsada en el 48 con la creación del Estado de Israel de estos territorios. Porque si volvemos al mapa original de la Palestina histórica, es esto. Todo esto era Palestina. Entonces, esta gente que vive aquí ha sido expulsada de las ciudades costeras de Palestina y de esta zona que es Beerseba, y estos pueblos han ido empujados y han sido encerrados en esta Franja de Gaza. Y pedían el derecho al retorno, porque es un derecho reconocido por el derecho internacional, por resoluciones de las Naciones Unidas. La más destacada es la 194, que garantiza el derecho de las personas refugiadas a volver a sus lugares de origen. Yo soy de aquí, mis orígenes, soy de aquí, aunque he nacido en Gaza, pero mis padres, mis abuelos, mis raíces son de aquí, de esta zona. Y yo tengo derecho a volver aquí, no aquí a Gaza, sino aquí, a esta, mi tierra de origen. Y esas marchas del retorno no violentas han durado el año 2017, desde mayo del 2017 hasta finales del 18. Y el mundo no ha hecho nada. O sea, que para deciros, porque sí, la resistencia no violenta está bien y hay que hacerla y hay que practicarla, pero no quita otras resistencias.
Se ha hecho resistencia no violenta en Palestina, pero no ha servido para nada. Nadie ha hecho nada por Gaza mientras estas colonias y estos puestos militares que hay en la valla de la Franja de Gaza disparaban a la gente, a los manifestantes, al ojo, a los periodistas a los ojos, a la cabeza o al corazón para disparar a matar y sobre todo a las piernas con balas prohibidas internacionalmente, balas mariposa que cuando tocan el hueso se abren y destrozan el hueso que ya no tiene remedio, no hay otra solución que amputar. Y ahora mismo por eso hay miles de personas, sobre todo personas jóvenes en la Franja de Gaza, que han quedado mutiladas. Entonces, pues todo esto estaba pasando, pero voy a volver un poquito más a la historia antes de llegar a por qué el 7 de octubre. Esta era Palestina, donde vivían personas con nacionalidad palestina, aunque no había un Estado, porque también hay que entender, porque a veces mucha gente no, si nunca ha existido un Estado palestino, no importa. ¿Por qué tenemos que mirar el modelo de Estado que hay en otros países? Pero que existía una nación que se reconocía como palestina, que se reconocía como árabe, pero una nación y un pueblo que comparte costumbres, lengua, arte, gastronomía, un pueblo. Y que bebían personas judías, cristianas, musulmanas, ateas, de todos los credos que convivían perfectamente y cada uno rezaba o no rezaba como quiera. No había conflictos religiosos en Palestina, como no los ha habido a lo largo de la historia en todos los países árabes o musulmanes, porque desde que nació el sionismo o en los últimos años pretenden presentarlo, sobre todo en Occidente, como algo entre judíos y musulmanes. Y obvian que hay un 20% de la población palestina que es cristiana. Lo ocultan adrede para no generar empatía entre la población europea cristiana de que los judíos o los sionistas están matando o están oprimiendo a las personas cristianas palestinas. Y bebían perfectamente hasta que nace el proyecto sionista. Y el proyecto sionista, cuando nace incluso antes de la Primera Guerra Mundial, porque tampoco hay que situar la cuestión en la Segunda Guerra Mundial, la persecución hacia los judíos, que hay que recordar siempre que es en Europa, no en el mundo árabe, no en Palestina, en Europa. Pero el movimiento sionista nace a finales del siglo XIX, un movimiento secular, no religioso, un movimiento político racista que pretende crear un Estado solamente para personas judías. Pretende agrupar a los judíos del mundo, porque son una minoría repartida por el mundo, perseguida en algunos lugares del mundo, y pretende crear un Estado solamente para judíos. De hecho, al principio pensaban en la Patagonia, en Argentina, en Madagascar, en el Congo, pero el Imperio Británico pues, les sugiere que ¿por qué no en Palestina? Podéis alegar que tenéis raíces en Palestina porque el judaísmo estaba en Palestina y tal y cual. Claro, el judaísmo sí estaba en Palestina hace 2000, 3000 años, pero vino a Palestina con Abraham desde Irak, vino con Moisés desde Egipto y se quedó, y la gente, los pueblos, acogen una religión cuando es una religión homogénea, masiva, que gusta, y luego van cambiando porque llegó el cristianismo, que surge, de hecho, el cristianismo en Palestina, y la gente se convierte al cristianismo. No vinieron los cristianos de Roma a Palestina. Surge el cristianismo y la gente lo adopta. Y luego se expande por todo el mundo. Y esto no quiere decir que el resto del mundo, como se hizo en la época de las cruzadas, decir, no, es que nosotros los cristianos tenemos que dominar Palestina porque es para los cristianos. Luego llega el Islam a Palestina, como ha llegado a otras partes del mundo, y la gente adopta el Islam, como lo han adoptado en Indonesia, que es el país con más cantidad de musulmanes en el mundo y no es árabe. Y como ha llegado aquí al territorio español, a Andalucía, al Andalus, y la gente lo ha adoptado. O sea, la gente los musulmanes que había aquí no eran gente que vino de Arabia, eran gente de aquí, el pueblo de aquí, que adoptó la religión musulmana. Y eso pasó en Palestina, y por eso la mayor parte de la gente en Palestina es musulmana, con lo cual tampoco tenemos que permitir que nos intoxiquen diciendo que es una cosa entre judíos y musulmanes. Y ahora vamos a por qué el Imperio Británico sugiere que sea Palestina. ¿Qué interés tenía el Imperio Británico en Palestina? Si miramos Palestina es un territorio muy pequeño que une por esta parte a Asia,
por esta parte a África y por esta parte a Europa con el Mediterráneo. Une 3 continentes y es una zona muy estratégica geográficamente. Aquí empezaba a surgir el canal de Suez, que unía el Mediterráneo con el Mar Rojo, que era por donde pasaban los barcos de productos que llegaban de la India, que era colonia inglesa, hacia Londres. Entonces se interesaba a Londres controlar esta región. Aquí también, en esta región, en la península arábica, empieza a surgir el petróleo también, que empieza a ser necesario para la revolución industrial que surge en Europa. Entonces había que controlar esta zona. Y controlaban esta zona por colonización, porque cuando cae el Imperio Otomano, que dominaba todo el mundo árabe en la Primera Guerra Mundial, a la caída del Imperio Otomano, se reparten el territorio entre Francia e Inglaterra, que eran las potencias vencedoras. Pero claro, la colonización clásica, con el tiempo, al final los pueblos se rebelan, luchan en contra de ello, acaban expulsándola, y entonces ellos tenían el temor de perder. Tenemos que poner aquí, en este territorio, a una población que sea para siempre leal a Occidente, porque necesita a Occidente. Porque lo que han implantado en Palestina es un cuerpo, una colonización europea, un cuerpo extraño, un cuerpo extranjero que no tiene nada que ver con los países que le rodean. Entonces, siempre va a necesitar, como a día de hoy lo estamos viendo, el apoyo de Occidente y, por lo tanto, le va a deber favores a Occidente y va a ser unos mutuos intereses entre unos y otros. Y empiezan a planear cómo vamos a ocupar Palestina. Empiezan a difundir que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y aquí tenemos que decir el mito de llamar pueblo judío. No existe el pueblo judío. El judaísmo es una religión y eso no hace que las personas de una misma religión conformen un pueblo. Un judío español con un judío polaco, con un judío peruano, con un judío francés, no tienen nada que ver más que la religión. No son un pueblo y por eso tenemos que sacarnos también de colonizar todas esas falsedades que nos han metido con los medios de comunicación o los medios de propaganda sionista de que el judaísmo es un pueblo. Y decían, un pueblo sin tierra. Y luego decían que Palestina era una tierra sin pueblo. Y esto tampoco es verdad, porque Palestina era un pueblo milenario, llevaba años de historia, de cultura, formaba parte de la cultura de los países de alrededor, pero también de la cultura mundial. Y era un pueblo bastante desarrollado. Antes de la llegada del sionismo había carreteras, ferrocarriles en Palestina que pues, desde el Cairo podías coger un tren y llegar hasta Estambul, pasando por Jerusalén, por Beirut, por Damasco y llegando a Estambul. Había imprenta en Palestina, había periódicos, había partidos políticos, había de todo. Era una sociedad desarrollada. Entonces, terminamos. Entonces, para crear un Estado judío en Palestina, donde solamente había el 5% de la población era judía, pues es que no se podía. Tenían que empujar a la gente judía de otras partes del mundo a ir hacia Palestina antes de la declaración del Estado. Hay que ir trabajando poco a poco. Empezaron a empujar a la población judía del mundo hacia Palestina, pero muchos judíos, incluso los que estaban perseguidos por los pogromos en Asia, en Europa del Este, no querían ir a Palestina porque Oriente Medio para ellos era algo desconocido. Era algo extraño, querían ir a Estados Unidos, a Inglaterra, pero Inglaterra le cerraba las puertas a los pobres judíos refugiados. Estados Unidos incluso llegó a un tope que ya dejó de permitir la migración de judíos a Estados Unidos. ¿Cómo convencer a la gente? Porque ayer estuvo el compañero Héctor Grad aquí hablando del sionismo y el judaísmo. Cuando nace el sionismo también hay mucho rechazo por parte de las personas judías a este movimiento, porque los judíos, sobre todo en Europa del Este, eran gente, en su mayoría gente secular, o sea, eran de origen, sus padres, sus abuelos eran judíos, pero no eran ateos, eran seculares, eran socialistas. Y por lo que luchaban era por tener los mismos derechos en las sociedades y en los países donde vivían, en sus países de origen. O sea, querían tener derechos iguales porque estaban siendo marginados, segregados, perseguidos. Y rechazaron el movimiento sionista y nace al mismo tiempo un movimiento antisionista.
empiezan a convencer a la gente, pues dándoles facilidades para ir, diciendo que pues les van a dar tierra, les van a tal, y empiezan a surgir las primeras colonias en Palestina, en la zona norte de Palestina, en la costa norte de Palestina, los primeros kibbutz. Claro, algo muy idealizado, se ha vendido a la izquierda internacional como unas cooperativas socialistas, que todo el mundo pues le gustaría ir a vivir una experiencia socialista ahí, pero claro, la gente no ha visto que esto es unos asentamientos extranjeros en un territorio donde se estaba expulsando de estos territorios a la población autóctona, porque estos kibbutz eran solamente para judíos. Estos kibbutz daban trabajo solamente a los judíos. Estos kibbutz estaban entrenando en las armas, estaban creando una industria solamente para judíos y estaban poniendo los cimientos de un Estado que iba a ser solamente un Estado judío. Empieza a crecer y la gente en Palestina, cuando empieza a llegar la migración extranjera judía, pues no se dan cuenta y acogen y no pasa nada porque estamos acostumbrados a que venga gente de fuera. Además, estamos acostumbrados a vivir con gente judía y que les respetamos y no pasa nada. Hasta que se descubre el plan. Se descubre el plan de que hay un plan de crear un Estado judío en nuestra tierra. Y la gente dice, ¿y los que no somos judíos, qué pasa? Porque los palestinos también tenían anhelos de independencia, de crear un Estado palestino, y de hecho el Imperio Británico, el gobierno británico les promete que les iba a dar la independencia más adelante y que iban a fundar un Estado palestino, pero se dan cuenta de que esta gente está viniendo con un proyecto de Estado y dicen, ¿y qué pasa con nosotros? Si va a ser un Estado judío, porque si dicen un Estado solamente, bueno, vale, nosotros también y no pasa nada, queremos un Estado. Pero dicen un Estado judío, entonces las personas no judías, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué van a hacer con nosotras? Y empieza la confrontación. Y además ven que el gobierno británico estaba dando facilidades a estas colonias y a estos colonos de no pagar impuestos, de darles territorio, de darles los mejores territorios para el cultivo, darles facilidades para que construyan universidades, sindicatos, fábricas, mientras al pueblo palestino no se le está permitiendo ni crear un sindicato de trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras palestinas han luchado muchísimo para conseguir tener un sindicato en el 1925, después de muchos años de lucha, y no se permitía que se sindicaran. Cuando los palestinos estaban pagando muchos impuestos y cada vez que hacían una revuelta o había algo, estaban reprimidos de forma muy violenta, de tanto que ejecutaban a la gente en la plaza pública, a las palestinas y palestinos, los expulsaban de su territorio, no daban servicios municipales en las zonas donde vivía la gente palestina, no hacían colegios. De hecho, aquí que vengo a representar a un movimiento de mujeres palestinas, tenemos que destacar la labor de las mujeres palestinas desde el principio de la lucha nacional por la liberación, de que asociaciones de mujeres palestinas son las que se han encargado de construir colegios en las zonas rurales, colegios para niñas y para niños, y a día de hoy podemos presumir en Palestina de que no hay analfabetismo. Cuando lo comparamos con la región árabe bajo colonización, opresión, explotación por todos los medios, un país bajo colonización y explotación que no tenga analfabetismo y que encima tenga un índice muy alto de educación y de estudios universitarios y estudios superiores con doctorados y con todo tipo de cosas, esto ha sido gracias a la labor de las mujeres palestinas desde el principio. Digo que el pueblo palestino se da cuenta del proyecto y empieza a confrontar, y empiezan los conflictos entre los judíos sionistas que venían de fuera y la población autóctona palestina. Empieza la confrontación, empiezan las manifestaciones, empiezan las huelgas, las marchas, las denuncias hacia el favoritismo que hay por parte de los británicos hacia los judíos sionistas, hasta el año 1936, que tenemos la primera gran revuelta palestina, en la que participa todo el pueblo palestino en todas partes, en todos los estratos sociales, y participa sobre todo el campesinado palestino, una revuelta que ha durado lo que ha durado aquí la Guerra Española, del 36 al 39, donde ha habido la huelga general de trabajadores más larga que ha habido en la historia de huelgas, de 6 meses, una huelga de trabajadores de 6 meses,
donde también la sociedad civil palestina y sobre todo las mujeres han tenido una participación muy amplia, muy grande, donde las mujeres han hecho piquetes, han llamado a la huelga, han repartido panfletos, han transportado armas, han ocultado a combatientes, han combatido también con las armas y han educado durante estos años a la población palestina, porque claro, cuando hay revueltas y cuando hay todo esto, los colegios y todo esto para. Después de parar la revuelta del 36, la paran mediante negociación no con el pueblo que lucha, sino con la oligarquía árabe y palestina y la alta burguesía palestina, que ve afectados sus negocios también, porque claro, en todas partes se cuecen habas y en Palestina no todos somos gente buena, luchadora y militante. También hay gente pues que le importa la pela y sus negocios, y tantos años de revuelta y de todo, de huelga y todo parado, pues les ha afectado a su bolsillo. Entonces empiezan a negociar con los ingleses cómo parar esto. A través también de negociaciones con los líderes de los países árabes, que nosotros pensamos que son nuestros hermanos y van a velar por nuestros intereses, el gobierno británico pues habla con ellos de que convenzan a los líderes de la resistencia palestina de que paren esto, que vamos a negociar y vamos a dar la independencia al pueblo palestino y le vamos a dar sus derechos. Para la guerra en el 39, la revuelta en el 39, y vemos que no ha pasado nada, que todo ha vuelto a volver a igual. Gran Bretaña impide o para un poco, o reduce un poco la llegada de migrantes judíos hacia Palestina, con lo cual hace que los sionistas palestinos que estaban dentro del territorio ya empiecen a cometer acciones también ellos contra el gobierno británico, porque quieren que sigan llegando más judíos a Palestina, tanto que hacen como un atentado, bomba en el Hotel David. Y el gobierno británico, ya que estaba descolonizando todos los territorios y quiere ya quitarse de encima el problema palestino, lo pone en manos de las Naciones Unidas. Unas Naciones Unidas recién creada, con 50 y poco países, en su mayoría países coloniales, potencias coloniales, y otros países recién descolonizados, pero todavía económicamente dependían de sus colonizadores, tanto que algunos son sobornados para votar a favor de lo que quiere pues las colonias. Y se vota en el 47 la partición de Palestina. O sea, dicen, para acabar con el conflicto, pues bueno, partimos como la solución salomónica. Partimos el niño para dos madres, cada una. Por supuesto que el pueblo palestino rechaza esta solución. Pero es que además, si vemos la resolución 181 en el 1947, la partición de Palestina, vemos que le han dado todo esto en blanco, supuestamente para la creación de un Estado judío, y esto que está en verde para un Estado palestino. Les dan las mejores tierras, donde hay agua, donde hay montes, mejores tierras fértiles, solo dan, y les dan el 55% del territorio a una población que no llegaba al 30% en Palestina. O sea, si haces una partición, porque lo que tenían, si vamos a pensar en una solución hoy en día, pues se hace un referéndum, ¿no?, entre la gente que vive en este territorio, aunque el referéndum debería ser para la población autóctona que estaba antes de la colonización británica, porque son los que ha traído población extranjera, pero aún así, si haces un referéndum, es que en Palestina no llegaba al 30% de las personas judías que habían llegado, y el resto gente palestina de todas las religiones. Entonces, a ese 30% le dan el 55% del territorio de Palestina y le dan todas las facilidades que ellos ya, como he contado antes, lo que había pasado en las colonias o los asentamientos, ya tenían universidades, ya incluso la moneda palestina, el shekel, porque es una moneda originaria palestina, ya le estaban poniendo en árabe y en hebreo. Si antes no había judíos en Palestina, el idioma hebreo era una lengua muerta, no existía, la han vuelto a revivir. ¿Por qué una moneda palestina de 1920, de 1925, ya está escrita en árabe y en hebreo? Con la idea de asentar de que, claro, aquí el hebreo es de aquí. Por supuesto que el pueblo palestino no acepta, y ellos, en el movimiento sionista, encantado. Y además lo dicen ahora cuando escuchamos, cuando leemos las memorias de sus líderes en aquellos años, dicen, vamos a aceptar esto y ya nos iremos expandiendo. Porque la idea de Israel es ocupar todo el territorio de Palestina,
con gran parte del territorio egipcio, Jordania, Siria, llegando hasta Irak, desde el Nilo hasta el Éufrates. Todo ese territorio para ellos es el Gran Israel, lo que pasa es que no tienen población para llenarlo, porque los judíos en el mundo a día de hoy no llegan ni a 14 millones. Y no todos viven en Palestina, ni todos quieren ir a vivir a Palestina, tienen que ir empujando a la gente. Tanto que incluso en muchas ocasiones cometen atentados de falsa bandera para empujar a los judíos a ir a Palestina porque no están seguros en los países donde están. Y eso está demostrado y documentado, por ejemplo, en un atentado en una sinagoga en Irak. Había judíos en el mundo árabe que vivían, que eran árabes, y a día de hoy todavía los hay. De hecho, en Irán hay judíos y tienen representación en el Parlamento iraní y pueden ejercer sus derechos civiles y religiosos en Irán y no pasa nada. También para quitarnos esa cosa que intentan meternos en la cabeza. Al no aceptar el pueblo palestino y los pueblos árabes la partición de Palestina, en el 15 de mayo del 48, Israel o el movimiento sionista declara la fundación del Estado de Israel. Y lamentablemente por gran parte de los países del mundo enseguida reconocen este Estado. Y se produce la guerra del 48, pero durante estos años, o sea, no es una guerra clásica entre ejércitos, aunque sean los ejércitos árabes bajo colonización y que no estaban preparados, sino el ver qué estaba pasando antes, porque si estudiamos, por ejemplo, la masacre de Deir Yassin, la masacre de Tantura, la masacre de Kafr Qasem, unas masacres que ahora se están descubriendo porque los propios veteranos, soldados que participaron en estas masacres están contando lo que ha pasado, de que han entrado a los pueblos, los han rodeado, han matado a todos los hombres, han violado a las mujeres y a las niñas, han abierto a las mujeres embarazadas en canal, tanto que dicen, lo cuentan ellos ahora, lo podéis buscar en internet o en documentales, que dicen que apostaban si el niño que había en la tripa de esa mujer era niño o niña. Cuando le preguntan a uno en una entrevista que he visto cuántas personas ha matado, decía, no los he contado, yo tenía el rifle lleno de balas y empezaba a disparar hasta que se acababan. Así que han arrasado más de 560 pueblos y aldeas palestinas. Y cuando decimos arrasado es que no solamente han matado a la gente, es que han matado a la gente, han demolido las casas, han quemado los árboles, han cortado todo y han quemado la tierra y han plantado ahí bosques de pinos. Un árbol que no es autóctono de este territorio, para que no vuelvan a salir los árboles autóctonos de ese territorio que a veces surgen solos porque están ahí, porque tienen sus semillas ahí, como son los olivos o los cítricos. Han plantado, y para que la gente que haya conseguido salvarse, huir, que no vuelvan, porque ya no están sus casas, ya no hay tierra donde vivir, ni siquiera para construir. Han ocupado las casas de las palestinas y palestinos en Haifa, en Nazaret, en Jerusalén, en los países las ciudades de la costa palestina. Han robado incluso niños, han robado casas, pertenencias, y todo esto está documentado. Y han ocupado todo este territorio en el 48 y quedó Cisjordania bajo el gobierno jordano o Gaza bajo el gobierno egipcio. Hasta el 67, la guerra de los 6 días que conocemos, que se habla de 6 días, donde han ocupado todo el territorio de Palestina, incluida Gaza, Cisjordania, Jerusalén, o sea, todo esto ya se ha convertido. Durante todos estos años el pueblo palestino nunca ha parado de luchar. He hablado solamente de la revuelta del 36, pero ha habido a lo largo de la historia del pueblo palestino muchas revueltas y muchas formas de lucha. Una de ellas es la Intifada de las Piedras del año 87, que el pueblo palestino sale con piedras, con palos, con todo lo que tiene a su alcance a enfrentarse a los soldados. 5 años ha durado esa revuelta. 5 años el pueblo saliendo a la calle y sufriendo represión por parte de los soldados armados hasta los dientes, cometiendo masacres, cometiendo detenciones contra la población palestina, que no ha dejado durante 5 años de seguir luchando. Hay una política que ha impuesto Isaac Rabin. Isaac Rabin
Premio Nobel de la Paz, por cierto, que se llama quebrantahuesos. El quebrantahuesos, la política de quebrantahuesos es que ha dado órdenes a sus soldados a romper los huesos de los niños palestinos. Cogían a los niños palestinos y con la coleta de su arma les golpeaban hasta romperles los huesos. Esa revuelta volvió a terminar de la misma forma que terminó la revuelta del 36, negociando con la oligarquía, la alta burguesía palestina, lamentablemente los países árabes, con la conferencia de paz en Madrid en el 91. Una conferencia de paz donde invitan a Rusia, a Estados Unidos, a países europeos y países árabes a hablar del tema de la cuestión palestina sin los palestinos. Los palestinos no estaban representados en esa conferencia de Madrid. Habían venido algunos líderes de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, pero no estaban representando a Palestina, venían entre la delegación jordana. Pero antes de esto tengo que hablar de que después del 67 y que entre el 48 y el 67 el pueblo palestino, al haber sido dispersado por todos los rincones del mundo, se rompe ese tejido militante que había antes del 48, de que la gente estaba en sus pueblos, luchaban juntos, se conocían, se organizaban. Después del 48, que algunos van al Líbano, otros a Jordania, otros a Siria, otros un poquito más lejos, a Kuwait, a Egipto, a países europeos, se rompen las organizaciones palestinas que estaban luchando y tardan, y la comunicación no era como hoy en día, que nos podemos ver por Zoom o nos mandamos un WhatsApp, no había forma de comunicarse, con lo cual hay unos años de que las organizaciones palestinas o el pueblo palestino o los militantes no podían organizarse hasta después y confiaban también en que los países árabes pues iban a seguir luchando para liberar Palestina. Después del 67 ya se habían establecido en sus campamentos de refugiados. Ya habían construido, pues en vez de la tienda de campaña, habían construido una chabola, una casa, como sea, se habían organizado, había colegios, había cosas y estaban empezando a organizarse, que empiezan después del 67 a surgir los partidos políticos que conocemos hoy en día como Fatah, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático, el Partido del Pueblo, el Partido de Liberación, otros tantos, muchos partidos que se unen en una alianza que se llama la Organización para la Liberación de Palestina, lo que conocemos como la OLP, donde hay un consenso por parte de todas las facciones palestinas, sean de derechas o de izquierdas, liberales o tal. Se escribe la Carta Nacional Palestina, que es como una constitución para el pueblo palestino, y empiezan a organizarse para luchar desde fuera de Palestina por la liberación de nuestro territorio. Y hay unos años de gran lucha revolucionaria palestina, que son los años 70, cuando la resistencia palestina estaba entrenando en el Líbano, cuando venían militantes internacionalistas a participar en la lucha por Palestina, de Italia, de América Latina, de América del Norte, de España, de Japón, incluso había un grupo que venía a luchar, hasta el 82 con yo voy a ir un poco más rápido y luego si queréis me preguntáis para no perder mucho tiempo en la historia. En el 82 Israel invade el Líbano y pone como condición expulsar a los militantes o a la resistencia palestina del Líbano en el 82 y se van a Túnez, que está tan lejos de Palestina. Ya se rompe otra vez este tejido militante y, como digo, empieza algunas facciones o algunos líderes de la resistencia palestina a pensar de una forma derrotista. De, bueno, no tantos años de lucha no hemos pedido, no sé qué, ahora hay que reconocer la realidad y hay que pensar de otra manera y reconocer al Estado de Israel y quedarnos con lo que nos han dado en la partición de Palestina. Y de ahí llega también las negociaciones de Madrid y luego los acuerdos de Oslo. Después de la conferencia de Madrid, a espaldas del pueblo palestino, algunos líderes de la OLP van a negociar con los israelíes en Oslo y es lo que luego firman como acuerdos de Oslo, algo que está rechazado por 10 facciones palestinas. O sea, cuando dice los acuerdos de Oslo que han firmado los palestinos, es que han firmado unos palestinos que se han nombrado como representantes del pueblo palestino sin consultar con nadie y que, por supuesto, al tener el apoyo de los países occidentales, pues
les da un poco de legitimidad, pero por parte del pueblo palestino no son legítimos ni son legales porque no se ha consultado al pueblo, ni siquiera estaban de acuerdo todos los partidos políticos palestinos. Llegamos a los acuerdos de Oslo y bueno, algunos creen que es una oportunidad, que la gente ya está cansada, quiere vivir en paz, pero con el tiempo se ve que ni siquiera estos acuerdos que eran humillantes para el pueblo palestino, que eran acuerdos derrotistas, que han renunciado a muchos acuerdos inalienables del pueblo palestino, como es el derecho al retorno, el derecho a la lucha armada, el derecho a organizarnos, ni siquiera se ha formado un Estado porque esto se ha vendido como que es para la creación de un Estado palestino. 30 años más tarde ni hay Estado y que ni ha parado la colonización, ni los asentamientos, ni la violación de derechos del pueblo palestino, encarcelamiento, expulsión de población palestina, hacerle la vida imposible a los palestinos para que se vayan, porque cuando hablamos hoy en día de que se está cometiendo un genocidio en Gaza, el genocidio se viene cometiendo contra el pueblo palestino desde el primer momento en que se inició el proyecto sionista, porque querían un territorio sin pueblo. Querían un Estado solamente para judíos, con lo cual había que hacer algo con la población que vivía ahí, la población autóctona, matarla, expulsarla, hacerle la vida posible para que se vaya. Y eso es lo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia, a veces con temporadas de tanta confrontación que llega al exterior las noticias y otras poquito a poco, cuando matan cada día 2 personas, 3 personas, cuando les demuelen la casa, cuando no tienen trabajo, no tienen agua, no tienen luz, mucha gente al final decide salir fuera y ese es una limpieza étnica, es el plan de la limpieza étnica de Palestina. Esto ha seguido. Cuando miramos después de los acuerdos de Oslo, que ya se ha demostrado su inviabilidad, su fracaso, y cómo estaba la situación en Palestina antes del 7 de octubre, porque a veces la gente también dice, bueno, es que, claro, los atacaron primero los palestinos. Entonces, de alguna manera, justifican lo que está pasando en Gaza, pero si vamos a ver por qué atacaron los palestinos el 7 de octubre. He contado cómo está la franja de Gaza en Cisjordania. Cisjordania actualmente está así, con un muro que separa entre los pueblos y las aldeas, entre la gente y su trabajo, entre la gente y sus tierras de cultivo, que cada vez que tienen que ir de un sitio a otro, tienen que cruzar checkpoints, controles militares que les hacen parar muchas horas, bajo la lluvia, bajo el frío, bajo el sol, los días de exámenes de los estudiantes. Hoy precisamente he leído la noticia de que han detenido a un estudiante de bachillerato que tienen ahora mismo en Palestina los exámenes como de acceso a la universidad. Entonces, si hay exámenes universitarios o de bachillerato, cierran el checkpoint, se impiden que los estudiantes lleguen a sus exámenes. Hay muchos estudiantes que tardan muchísimos años en acabar la carrera, no porque no estudien o porque suspendan los exámenes, sino porque no han tenido la oportunidad de llegar los días que hay exámenes. Entran en las casas cuando quieren y como quieren, humillan a las personas, desnudan a las personas en su casa. Nosotras en Al-Karama hemos publicado un incidente que ha pasado en Al-Jalil hace unos meses, donde han entrado el ejército, los soldados israelíes en una casa a las 3 de la madrugada con perros y han amenazado a las mujeres con los perros para que se desnudaran delante de todo el mundo, los soldados y también los hombres de la familia. Esto es una humillación tremenda para gente que está en su casa durmiendo tranquilamente delante de sus niños. Y con eso lo que pretenden, porque eso lo hacen muy a menudo, de humillar a la gente, lo que pretenden es quitarles el espíritu de lucha. Sobre todo a las generaciones nuevas, a los niños, de que veis lo que podemos hacer con vosotros, andaros con cuidado, no salgáis a la calle, no participéis en organizaciones sociales o políticas. Eso es lo que pretenden, quitarles el espíritu de lucha, de resistencia, aparte de, por supuesto, cuando los interrogatorios las torturan, las violan, incluso a los niños. Hay un informe de las Naciones Unidas que dice que ha habido violaciones de niños en los interrogatorios por parte de soldados israelíes, porque ahora enseguida, el 7 de octubre, es que los palestinos han violado a las mujeres, que se ha demostrado que es mentira, pero claro, la noticia de la violación ha sido como la pólvora, se ha expandido por todo el mundo, pero la noticia de que esto era falso
ha llegado a poca gente. Lo de los bebés decapitados, enseguida todo el mundo, todos los medios de comunicación repitiéndola, y cuando se ha demostrado que es falso, solamente ha salido en algunos pocos medios. Y esto estaba pasando en Cisjordania, que entraban cuando les daba la gana, que impedían que haya una vida normal de la gente en Cisjordania. Las personas en las cárceles, antes del 7 de octubre teníamos alrededor de 6.000 personas encarceladas, secuestradas, rehenes, porque aquí se habla mucho ahora del tema de los rehenes y nunca se ha hablado de los rehenes palestinos en las cárceles israelíes. 6.000 personas encarceladas, entre ellas niños, mujeres, personas enfermas, personas mayores de edad. Y no se habla de ellos, torturados, prohibidos, sufriendo negligencia médica. De una persona con cáncer le dan un paracetamol y le dejan morir ahí en la cárcel cuerpos de personas que han muerto en las cárceles, que están en cementerios de números o en congeladores, en las mugres, y no permiten la entrega del cuerpo a las familiares para que tengan su luto. Cuando secuestran los cuerpos de niños o de chavales o de gente que es asesinada en las confrontaciones con los soldados, se llevan los cuerpos y no los entregan, y muchas familias no saben si sus hijos están muertos o están vivos. Todo esto está pasando y estaban pidiendo más medidas, endurecer las medidas sobre las personas encarceladas en las cárceles israelíes, tanto de quitarles la cantidad de agua, la cantidad de comida, los libros, los medios de comunicación, las visitas familiares, y pidiendo pena de muerte para las personas encarceladas. Todos seguramente, si seguís los medios, las redes sociales, habéis visto cómo salen las personas que están secuestradas en las cárceles israelíes, cómo salen y cómo han salido los intercambios, los rehenes israelíes en manos de la resistencia. Toda esta situación y los desahucios de barrios enteros, no solamente en Jerusalén, porque todo el mundo que sigue las noticias de Palestina ha visto lo del barrio de Sheikh Jarrah, cuando desahuciaron un barrio entero para traer a colonos traídos de Estados Unidos para meterlos en las casas de la gente palestina, barrios enteros desahuciados, pero también aldeas enteras en el sur de Palestina, en el Negev, aquí aldeas enteras empujadas a zonas como cantones, como en Sudáfrica, o como las reservas de las indígenas en Australia o en Canadá o Estados Unidos, para hacer un bosque natural ahí en el desierto, desviando en las aguas del río Jordán también, que lo están secando. Todo esto estaba pasando entonces, y el mundo mirando para otro lado, y los países árabes normalizando, firmando acuerdos con Israel, normalizando a Israel. Entonces había que hacer algo. Y por eso, cuando decimos que el 7 de octubre era necesario, entonces es por todo esto, porque era necesario. Y es importante porque ha sacudido al mundo. Cuando antes del 6 de octubre nadie hablaba de Palestina, del pueblo palestino, de lo que estaba sufriendo el pueblo palestino, no se hablaba en ningún medio de comunicación. Hablábamos los 50, que sí, que a veces nos reuníamos, hacíamos una charla o hacíamos una manifestación por el pueblo palestino, que no llegábamos en muchas ocasiones a 50, pero no estaba. Y hoy en día la Palestina está en la agenda del mundo entero. Hoy hay manifestaciones por Palestina en Corea, en Japón, en todos los países europeos, en Estados Unidos. Se está levantando el pueblo contra Biden y se está levantando la población judía de Estados Unidos y de otras partes del mundo para decir no en nuestro nombre, porque me imagino que lo explicó Héctor ayer, de que el sionismo no tiene que ver con el judaísmo. Y hoy en día se está repitiendo y se está planteando la liberación de Palestina y acabar con el proyecto sionista, porque, lo decíamos siempre, es un proyecto racista como el proyecto nazi. Es supremacista, lo que pretende es controlar no solamente el territorio de Palestina, sino a través de Palestina a todo el mundo. Y es importante, cuando decimos acabar con el proyecto sionista y su representante, Estado Israel, implantado en el corazón de Oriente Medio, no es acabar con las personas judías, no es echar a los judíos de Palestina, porque en Palestina siempre habíamos convivido judíos, cristianos y musulmanes, e incluso ahora, cuando hablamos de Palestina del río al mar, hablamos de una Palestina libre, donde convivan las personas que habiten en ese territorio en igualdad de condiciones y con iguales derechos. Eso es lo que pretendemos nosotras y eso es lo que queremos nosotras, a cambio de un proyecto que quieren ellos que sea un Estado solamente para personas judías. Y por eso no se tiene que temblar la voz cuando decimos
Abajo el sionismo, se tiene que acabar el sionismo, se tiene que acabar con el Estado de Israel y Palestina tiene que ser libre desde el río hasta el mar para todas las personas que viven en ella. Cuando se ha hablado aquí del reconocimiento, ya acabo con esto, el reconocimiento del Estado palestino por parte de nuestro gobierno, esto no es nada positivo. Porque lo que quieren ahora mismo, cuando hablan de la solución de los dos estados, es mantener y proteger la existencia del Estado de Israel. Es otra vez dar una píldora a la resistencia palestina, a la resistencia pro-palestina que estamos en todas partes del mundo, de desmovilizarnos porque ya va a haber un Estado. ¿Dónde va a haber un Estado? Esto que no tiene dominio, que está dominando Israel. Israel ayer ha puesto a la policía israelí en Cisjordania, cuando antes estaba bajo control militar, que estaban los militares que entraban y que salían y que hacían lo que les daba la gana, ha puesto a la policía. ¿Por qué ha puesto a la policía? Para decir, esto ya está bajo mandato civil israelí. Esto ya es territorio israelí. Las colonias que tienen implantadas en Cisjordania entre los pueblos y dentro de los pueblos tienen carreteras especiales que las unen entre ellas y que las unen con las grandes ciudades, carreteras específicas solamente para judíos israelíes, porque los palestinos israelíes, que también hay la gente que se ha mantenido viviendo en este territorio y que no han podido expulsar, los palestinos que no pudieron expulsar en el 48, luego acabaron dándoles ciudadanía israelí, carné de identidad israelí, pero no son nacionales, porque la nacionalidad la da la religión. Y esas personas que rondan alrededor de los 2 millones de personas de origen palestino, palestinas, con carné de identidad israelí, pasaporte israelí, pero no tienen igualdad de derechos. Y cuando digo no tienen igualdad de derechos, que sufren un apartheid institucionalizado. O sea, hay leyes, 70 leyes que segregan entre la gente si es judía o no judía. Esas personas que no son judías no pueden comprarse una casa en cualquier barrio, como nosotras aquí. O sea, si yo tengo dinero y quiero comprarme una casa en el barrio Salamanca, ¿quién me lo impide? Pero allí no. Si alguien quiere comprar una casa en ciertas ciudades o ciertos barrios y no es judío, no se lo permiten. El acceso a las profesiones, ciertas profesiones no tienen acceso toda la población. Las becas, 70 leyes, además están declaradas en una organización de derechos humanos que se llama Adala, que segregan entre las personas y por lo tanto el reconocimiento del Estado es algo desmovilizador. Es algo que quiere engañarnos para hacernos creer que ya está el problema solucionado y esto no es así. Seguimos luchando, seguimos exigiendo al gobierno español que cumpla con sus obligaciones, que su obligación es apoyar la lucha del pueblo palestino en contra de un genocidio, porque es lo que se está haciendo en Palestina, pero también apoyar a un pueblo que lucha por su independencia, por su liberación, lo dice el derecho internacional. Todos los pueblos bajo ocupación colonial foránea y bajo opresión tienen el derecho a resistir con todos los medios que hay a su alcance, incluida la lucha armada, y termina diciendo y los demás países tienen la obligación de ayudarles políticamente y materialmente. Materialmente, que para Ucrania nos dicen que sí, que hay que enviarles armas para que se defiendan y para Palestina no. Entonces tenemos que exigir al menos que dejen de comerciar con armas con Israel, que dejen de enviar armas, que corten las relaciones, porque Israel, si no es castigado por los crímenes que está cometiendo desde hace tantos años, ¿por qué va a dejar de hacerlo? ¿Por qué va a dejar de hacerlo si ve que están siendo juzgados por la Corte Internacional de Justicia y siguen? Y no les importa. Entonces hay que aplicar medidas prácticas de castigo, de sanción, de aislamiento a esa entidad y luego dejar que el pueblo palestino luche por su liberación. Muchas gracias. Bueno, después de este increíble resumen, en el que creo que lo que más conmueve, por lo menos a mí, es la capacidad de resistencia de las palestinas y la capacidad de continuar
luchando a pesar de toda esta violencia continuada. Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irina, yo soy profe en la UNED y bueno, formo parte de la plataforma UNED por Palestina, que está integrada en la Red Universitaria por Palestina, que seguro que conoces. Sí. Y bueno, pues nada, en la red, la conoceréis ya, está muy activa desde hace meses para, desde lo que podemos hacer en las universidades, romper con el Estado genocida de Israel. Entonces, bueno, yo te lanzo una pregunta que, bueno, antes de nada, me ha gustado muchísimo tu charla. Muchísimas gracias por todo ese resumen, que no debe de ser fácil resumir la historia, ¿no?, de tantas décadas, más de un siglo. Bueno, en fin, mi pregunta, creo que no es fácil. Yo creo que está apareciendo ya el consenso de que Israel ha sobrepasado ya un punto de no retorno, ¿no? En parte este punto de no retorno es porque viene, creo yo, por el aspecto humano, ¿no?, de la crueldad que se está ejerciendo. Es decir, ¿cómo puede sobrevivir el pueblo palestino, pero cómo puede sobrevivir también Israel? ¿Cómo puede sobrevivir Occidente a lo que se está viendo, ¿no? Que humanamente es insoportable. O sea, es insoportable, ¿no? Una ya deja de leer porque dices que no puedo, yo no puedo caer en la depresión después de leer que esto lo están haciendo humanos. Entonces, claro, la parte, o sea, ¿es esto no una guerra, porque no es una guerra, un movimiento de liberación verdadero? ¿Cuál es el después si no se va a volver al mismo lugar? Gracias. Gracias. Bueno, es muy importante la pregunta. Muchas gracias. Yo estuve en la acampada, en la Complutense, y bueno, es un orgullo ver cómo la población joven universitaria se ha movilizado. Yo creo que es algo muy bueno. Siempre digo que Palestina ha movilizado a mucha gente que estaba desmovilizada, no solamente en torno a Palestina, sino en torno a nuestras luchas, porque la gente que ha formado grupos nuevos ahora en torno a Palestina, esta gente va a seguir trabajando y va a seguir luchando por otras muchas causas en las que era necesario también organizarnos para luchar. El tema de cómo sobrevivir. Bueno, Palestina, por el lado palestino, Palestina ha sobrevivido después del 48, que también ha sido un genocidio y una masacre donde han asesinado, y he contado todas las poblaciones y todas las barbaridades que ha vivido el pueblo palestino, y se ha vuelto a recuperar y se ha vuelto a levantar y ha vuelto a seguir en el 67 también, después de la invasión del Líbano en el 82, cada vez que hay una caída, el pueblo palestino se vuelve a levantar, y yo os puedo asegurar, porque estoy convencida, de que el pueblo palestino va a seguir luchando hasta la liberación de Palestina, la liberación total de Palestina, desde el río hasta el mar. Quizás ahora mismo, no sé si esta es la última, pero no va, o sea, la última por la liberación, digo, pero es que ahora mismo estamos luchando no solamente contra la entidad sionista Israel, estamos luchando, o sea, Palestina y la gente que está luchando con Palestina, estamos luchando contra el imperialismo internacional. O sea, nadie quiere, mucha gente no quiere que la resistencia palestina gane, incluidos gobiernos árabes, incluido la autoridad palestina en Cisjordania, porque no quieren, porque ellos viven bien, ellos dependen de Israel para mantenerse en el poder. Muchos gobiernos árabes, porque también muchas veces surge la pregunta, ¿y por qué los países árabes no hacen nada? Los pueblos árabes están siendo oprimidos, no pueden ni salir a manifestarse porque les reprimen sus propios gobiernos. ¿Y qué intereses tienen los gobiernos árabes con Israel? Que les protege para mantenerse en el poder. No hay ningún pueblo árabe que ha podido ejercer su derecho a la autodeterminación. No hay democracias árabes. Cuando dicen que al-Sisi ha sido elegido por el 99% de la población, pues eso nos tiene que hacer pensar. Es que hay 60.000 presos políticos en las cárceles, 60.000 en las cárceles de al-Sisi. Gente, presos políticos, que porque protestan, porque se organizan, y desde el 2011 que surgió lo que llamaron la primavera árabe, pues
Se ha aumentado las formas de control a la ciudadanía y esto es la alta tecnología de Israel. Eso es lo que vende al mundo, controlar a la ciudadanía. Los sistemas de espionaje, de control biométrico, de espionar las cuentas de correo, de redes sociales, las escuchas a teléfonos, todo eso es lo que exporta Israel al mundo y los gobiernos autoritarios en los países árabes lo necesitan para mantenerse en el poder. Marruecos, ¿por qué Marruecos ha normalizado con Israel? Porque también quieren poner su dominio a la gente insurgente y por también a cambio le han dicho que el Sáhara es marroquí. Aquí se ha pasado con España, en Estados Unidos, entonces también por intereses propios, no por interés del pueblo marroquí. Entonces, esa es la tecnología y por eso muchos países árabes no quieren que gane la resistencia palestina a esta batalla porque tampoco quieren que sea un ejemplo para sus pueblos. Ellos venían convenciendo a su población desde hace muchos años que no pueden luchar contra Israel porque es un ejército invencible, que tiene una alta tecnología, que no pueden. Todos los ejércitos árabes que compran armas por millones todos los años a Estados Unidos no pueden vencer al ejército israelí. Y sin embargo, unos cuantos miles de combatientes en la Franja de Gaza bloqueada han podido tambalear a ese ejército invencible el 7 de octubre, pero no solamente esto, es que han podido resistir todavía ya llevamos más de 8 meses. 8 meses que no han podido vencer a la resistencia en la Franja de Gaza. Una franja bloqueada que no le entra armamento de otros países, cuando Israel está pidiendo armas todos los días a Alemania, a Francia, a Estados Unidos y a Gran Bretaña y aquí a España también. Y la resistencia palestina no ha sido derrotada todavía. En 6 días, en la guerra de los 6 días, han vencido al ejército egipcio, sirio y jordano. Entonces, estos gobiernos no quieren que gane, porque si no, su pueblo se va a levantar. Nos habéis engañado. ¿Para qué sirve el armamento que compramos con tantos millones cuando estamos muriendo de hambre? ¿Para qué estamos comprando armamento a Estados Unidos? No quieren que haya un levantamiento en sus países. Tenemos que preguntarnos también por qué al-Sisi no ha permitido la apertura del paso de Rafah y que mucha gente haya salido de la Franja de Gaza. Es cierto que la gente de la Franja de Gaza no quiere repetir la Nakba y no quiere salir de su tierra porque saben que luego no podrán volver. Pero hay mucha gente que por miedo, que es natural y que es humano, que quiere salir y no les está permitiendo salir. Está permitiendo a los que paguen más de 10.000 euros. Salen por lo que pueden pagar, los 10.000 euros salen a Egipto, pero no quiere abrir para que entre los gazatíes al Sinaí porque sabe que los palestinos se van a organizar en el Sinaí. Después de pocos años se van a volver a organizar y van a volver a luchar desde el territorio del Sinaí. Entonces va a generar un conflicto entre Egipto y Israel y no quiere eso. O sea, no es por el bien de los palestinos que dice, no, es que los palestinos tienen que mantenerse ahí. Está permitiendo que masacren a gente. Está cerrando la frontera donde hay miles y miles y miles de camiones de ayuda humanitaria esperando para entrar a la Franja de Gaza. Y está cumpliendo órdenes de Israel de no permitir la ayuda humanitaria. Entonces tenemos que pensar en que Palestina y la gente que ayuda a Palestina están confrontando a una potencia a nivel internacional que es el imperialismo occidental, sobre todo que se beneficia de la existencia de Israel en este territorio. Ahora, en cuanto a los israelíes, el mundo exterior no va a volver a ser el mismo que antes del 7 de octubre, porque ha habido mucha conciencia, mucha concienciación, mucha organización y hemos visto en todas partes del mundo y sobre todo he hablado de los judíos que viven fuera de Palestina, que ya están saliendo, ya están diciendo no nuestro nombre, están en contra del sionismo y en contra de Israel. Sobre todo en las universidades hemos visto a muchos estudiantes judíos en Estados Unidos que han sido golpeados, pegados, encarcelados, multados en Estados Unidos por ir en contra de Israel, cuando Estados Unidos es el primer aliado de Israel. Estos jóvenes, dentro de pocos años, van a estar en puestos de toma de decisión, van a ser periodistas, políticos, profesores de universidades, trabajadoras y trabajadores y van a poder tener incidencia en las políticas de Estados Unidos. Quizás ahora están teniendo muy poquita, pero dentro de unos años van a tener más.
Entonces, a nivel mundial, el mundo ha cambiado de cara a Palestina. Ahora, dentro de Palestina, los israelíes sionistas no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque llevan tantos años sufriendo, y yo digo sufriendo, un adoctrinamiento en el odio a los palestinos y en la supremacía. Desde muy pequeños, desde la guardería, les enseñan que son el pueblo elegido, que son superpersonas, que son mejores que el resto de la humanidad y que los palestinos para ellos son animales. Lo mismo que hacían los nazis con los judíos, que decían que los judíos son ratas. Porque a veces ahora cuando leemos la historia decimos ¿cómo el pueblo alemán ha permitido que se haga esto? ¿Cómo ha habido alemanes que entregaban a sus vecinos? ¿Cómo ha habido médicos alemanes que hacían las barbaridades que hacían con las personas judías en los campos de concentración? Es el adoctrinamiento, el alineamiento desde muy pequeños que les ha convencido que pueden hacer eso, que tienen derecho a hacer esto, que no es malo hacerlo. Al revés, cuando vemos ahora mismo la gente saliendo en conciertos cantando canciones de que hay que acabar con Gaza, cuando vemos a los soldados haciéndose selfies o grabándose en vídeos cuando bombardean hospitales, escuelas, edificios de viviendas o en las casas de los palestinos con la ropa interior de las mujeres palestinas burlándose de ellos, o cuando hacen todo lo que hacen contra la gente palestina, todo eso lo publican en sus redes sociales orgullosos y orgullosas de ello. Eso es que han sufrido un lavado de cerebro. Y ese lavado de cerebro no va a cambiar hasta que tengan un shock. Un shock es una derrota por parte de la resistencia palestina y por parte de la gente que apoya a Palestina, que sean derrotados, que vean que esto, que ellos se han creído que pueden hacer lo que les da la gana con todo el mundo y pasar desapercibido, ya no va a seguir así. Que son rechazados por parte de la gente. Cuando aquí pedimos el boicot cultural, académico, deportivo, y mucha gente, ahora ya más, pero antes la gente nos decía, no, es que el deporte no hay que meterlo en política. Pero es que ellos utilizan el deporte para normalizarse, para lavar su cara. Entonces, ¿cómo convencer a esta gente, los fans de un club de fútbol israelí, de que lo que está haciendo su Estado es malo, es condenable, si no ven que cuando vienen a jugar un partido aquí la gente les rechaza? Eso les tiene que hacer pensar. Cuando hubo un cambio en Estados Unidos de cara a la guerra de Vietnam, no era porque la gente de Estados Unidos de repente se ha vuelto muy pacifista y no quería la guerra y no quería ocupar Vietnam, porque a los soldados estadounidenses les mete en la cabeza de que ellos van ahí a liberar al mundo, de que están haciendo lo correcto. Lo mismo que hicieron en Irak, ellos van pensando, hoy son los héroes que salvan al mundo. Pero cuando empezaron a ver los ataúdes volver de Vietnam, es cuando la gente pensó. Y ahora mismo está habiendo manifestaciones dentro de la Palestina ocupada en el 48 por parte de israelíes en contra de Netanyahu, no por los derechos de los palestinos, no porque crean que Netanyahu está haciendo mal. De hecho, hay un porcentaje muy alto que están pidiendo todavía medidas más duras contra los palestinos y que además hay un 60% que piden la intervención o la invasión del Líbano. Ellos cuando se manifiestan es porque lo está haciendo mal, porque están viendo que las familias de los rehenes es porque tienen a sus hijos o hijas en manos de la resistencia palestina. Los familiares de los soldados que han vuelto muertos o heridos o afectados psicológicamente, porque hay muchos soldados que vuelven ya mal de la cabeza después de estar en Gaza por lo que ven. Lo que ven no por los horrores que ellos cometen, sino por el miedo que pasan, por la valentía de la resistencia en la Franja de Gaza. Cuando ven a un chaval con chándal y con chanclas en llegar a un tanque y meterle ahí la granada o lo que tenga para explotar a un tanque, o sea, eso ellos pasan miedo. Ellos pasan miedo y vuelven y no quieren volver a combatir en Gaza otra vez. Entonces, eso es lo que hay que hacer para que la gente que vive, que está ahí en Palestina porque tienen unos privilegios. Porque otros judíos, que ahora mismo los judíos no están perseguidos en el mundo, pueden vivir como ciudadanos alemanes, españoles, franceses, estadounidenses. ¿Por qué tienen que ir a Palestina a vivir como israelíes?
si ya no están perseguidos? Es porque les dan ventajas, es porque les dan privilegios, es porque viven bien. Y cuando ven que esto no es así, muchos de ellos ahora mismo están saliendo. Ahora han salido millones de gente israelí. Y sobre todo inversores que han salido de ahí, porque hay mucha gente que ahora está comprando terreno y casas en Portugal, en España, en Chipre, y algunos están yendo a otros países. Entonces es lo que hay que hacer. Por eso tenemos que mantenernos firmes en señalar que el sionismo no es nada bueno, que es malo, que hay que rechazarlo, que no puede venir aquí a jugar un equipo israelí como si no pasara nada, no puede venir un club de música, algo del arte, no pueden venir aquí como si nada, como su participación en Eurovisión. No puede pasar esto desapercibido y que nosotras aquí aplaudiéndoles, porque claro, el arte no tiene nada que ver. Estos artistas y estos jugadores y estos deportistas son parte del ejército, porque ahí el servicio militar es obligatorio. Todos hacen el servicio militar, todos son militares, todos están cambiando, mentalizados de que lo que se está haciendo contra los palestinos es algo bueno y que no pasa nada. Entonces hay que decírselo y hay que ponérselo claro que esto no está bien. Y si no rechazas el sionismo, si no rechazas la ocupación, la colonización de Palestina, si quieres, nosotras cuando hablamos de judíos antisionistas, porque a veces se dice, no, es que la izquierda israelí, no hay izquierda israelí. La izquierda y la derecha sionista es lo mismo. Si tú colonizas en un pueblo, porque muchas veces yo tengo una amiga judía antisionista, es fundadora de IJAN, de la red judía antisionista, y me dice, Jaldía, mira, la prueba de algodón para saber si un judío es sionista o no lo es preguntarle sobre el derecho al retorno. ¿Aceptas el derecho al retorno? Que todos los palestinos en la diáspora vuelvan a vivir a sus lugares de origen, que yo vuelva a vivir aquí, a Beersheba. Entonces, así sabes si es sionista o no lo es. Y eso es labor lenta, constante, en la que tenemos que participar todas y todos, de formación, de cambiar, porque ellos viven en una burbuja donde están siendo también manipulados mentalmente. No sé si he contestado bien. Bueno, en primer lugar, como muchísimas gracias por toda la exposición, porque ha sido profundamente inspiradora. Tenía varias preguntas, voy a hacer solo 2 porque hay un montón de gente. Entonces, la primera es si puedes profundizar un poco más en esto que has hablado de que la propuesta de los 2 estados no es una solución, que en Palestina antes no había estado, pero sí había un pueblo, y había un pueblo que vivía. Pues en esta línea, ¿cuáles son las propuestas de la izquierda revolucionaria palestina para su territorio sin Estado? Y pensaba también en todo el territorio del Kurdistán, como el confederalismo democrático ha sido una propuesta de cómo hacer una autodeterminación sin pasar por el Estado, basada en el respeto y la libre convivencia de los pueblos, y partiendo de que el PKK se organizó también en Libia y se formó militarmente en Libia, pues si hay propuestas similares de emancipación sin Estado. Y luego la otra pregunta es si puedes profundizar también en este ejemplo evidente de que el interclasismo nunca es una buena vía, pues que has hablado, ¿no?, que la oligarquía y las clases altas palestinas se han alineado siempre con los intereses del capital. Pues si puedes profundizar un poco en este tema un poco más. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. La propuesta de 2 estados nunca ha sido viable desde que se plantó o se propuso en 1947 con la partición de Palestina, porque viendo el territorio, primero es injusto para el pueblo palestino que vivía ahí durante millones de años, de repente quitarle un cacho de su tierra, expulsarlo, porque claro, para dar un estado que sea judío ha habido que expulsar a toda la gente que vive aquí de sus hogares de origen. Entonces, por eso, en primer lugar, la justicia de la causa no es justo para el pueblo palestino, no es viable, porque ¿cómo puede haber un Estado aquí con 2 partes separadas geográficamente entre sí?
aunque en algún momento alguien ha planteado que aquí podía haber un túnel y tal, pues imagínate qué locura, que la gente pase de Gaza a Cisjordania mediante un túnel. Lo que se plantea ahora mismo también cuando hablan de 2 estados, que es mentira porque no quieren 2 estados, y eso lo hemos probado y lo hemos visto con los acuerdos de Oslo, es que no quieren. Hoy había una declaración de Smotrich que hablaba de una publicación en el Washington Post que dice él, el Washington Post no ha publicado ningún secreto. Yo siempre he dicho, y que siempre lo voy a decir, que estoy trabajando por limpiar Cisjordania, expulsar a los palestinos y que nunca va a haber un Estado palestino. Para ellos todo esto es Israel, y lo venían declarando de antes del 7 de octubre. O sea, por eso también en Palestina decíamos, si ellos están haciendo estas declaraciones, los árabes están normalizando, el mundo, la comunidad internacional no está haciendo nada, entonces es que ellos están consiguiendo ya expulsar a la gente de toda Palestina histórica. Entonces, pues ellos declaran que no quieren un Estado palestino, no van a aceptar. Y desde los países buenamente o bien intencionados, vamos a pensar que son bien intencionados, que hablan de solución de 2 estados, es que no toman medidas prácticas para que haya un Estado palestino. ¿Cómo van a obligar a Israel a quitar los asentamientos de aquí? Esto que es blanco son asentamientos de judíos en Cisjordania, que tienen carreteras separadas y tal. ¿Cómo van a obligar a Israel a no robarle el agua a los palestinos, a levantar el bloqueo, a desmantelar el muro de separación que han hecho en el 2002 y que hay una orden de la Corte Internacional de Justicia de desmantelarlo porque es ilegal y no ha hecho caso? Entonces, la solución de 2 estados no es la más correcta, porque no es bueno que haya un Estado racista, un Estado puramente para personas judías. El día que esas personas que vivan ahí, incluso aunque sus orígenes sean judías, digan, yo ya no soy judío, ¿le van a expulsar? O sea, es que la humanidad ha ido avanzando hacia la libertad, no hacia la imposición. Por eso vemos que es importante que no haya un Estado judío. Y cuando hablamos de un Estado, y la propuesta desde la izquierda revolucionaria palestina, hablamos de una Palestina libre, laica, democrática, igualitaria, inclusiva, donde no haya diferencias ni por religión, ni por sexo, ni por color de piel, ni por etnia, ni siquiera por inclinación social. Y esto en Masar Badil nosotras lo tenemos escrito ya y documentado, y es algo que es consensuado por toda la gente que formamos parte de este movimiento. Pero también no planteamos el tema de un Estado. O sea, nosotras no decimos que queremos un Estado palestino. Nosotros decimos que queremos la liberación de nuestra tierra y de nuestro pueblo y recuperar nuestros derechos y ejercer el derecho a la autodeterminación. Que decida el pueblo palestino que queremos un Estado, que queremos un califato, que queremos un reino, que queremos una confederación, porque muchas de nosotras pensamos que antes del 48 no había fronteras entre Palestina, Líbano y Siria. Y éramos el mismo pueblo, cada uno con sus características que le diferencian un poco del otro, pero estábamos mezclados, no queremos fronteras. A lo mejor queremos pues, una patria árabe unida, a lo mejor queremos pues, una confederación con Siria, Líbano y Jordania, o queremos una confederación palestina, o el pueblo palestino es quien tiene que elegir. Y en este sentido yo muchas veces digo, desde la izquierda, no tenemos que imponer un modelo al pueblo palestino. Yo, como Jaldía Abu Bakra, como miembro de Al-Karama, de Samidun, de Masar Badil, trabajo con varios colectivos y mis colectivos y la gente con la que estoy trabajando, pensamos en una Palestina libre, laica, democrática. Pero yo no voy a imponer esto a mi gente. El pueblo palestino, cuando tenga ese derecho a la autodeterminación, tendremos que hacer un referéndum y que el pueblo decida. Si el pueblo decide un modelo de Estado o de gobierno que a mí no me gusta, yo tendré que seguir trabajando, porque yo trabajo desde ahora. O sea, yo, aparte de trabajar
a nivel internacional de dar a conocer la lucha del pueblo palestino, yo también trabajo a nivel interno y a nivel de la diáspora palestina. Hoy en día la diáspora palestina somos la gente que estamos aquí en Europa, los que están en Estados Unidos o Canadá, América Latina, y los que están en los campos de refugiados del Líbano, de Siria, de Jordania, los que están en Egipto, en Arabia Saudí o en Kuwait. No somos iguales. Es verdad que nos une la causa palestina, pero hemos crecido en entornos distintos. De hecho, ya no hablamos el mismo idioma. Hay palestinos que no hablan árabe. Y ni siquiera hablan el mismo idioma, porque hay palestinos que hablan inglés, español, alemán, francés, hay pues todo tipo de idioma, y nosotras en nuestro movimiento intentamos siempre hacer como traducciones de todos los documentos que hacemos, pero también traducción simultánea en las reuniones que tenemos para no dejar a ningún palestino o palestina fuera por el tema de que no pueda entender lo que estamos diciendo o no poder expresarse. Entonces procuramos que siempre haya traducción simultánea para unir a la diáspora palestina. Pero también intentamos reeducar a nuestra gente y acercar nuestras posturas y nuestras formas de ver las cosas y de pensamiento. Yo como palestina, que vivo en Europa, pero me insisto, la ideología que tengo no es porque viva aquí, yo siempre he pensado esto, pero yo, por ejemplo, cuando hablo con alguien del Líbano, pues hay cosas en las que no nos ponemos de acuerdo con alguien del Líbano. Entonces tenemos que seguir trabajando para acercar posiciones, y si mi idea es una Palestina laica, yo tendré que ir trabajando en convencer a la gente de que Palestina tiene que ser una Palestina laica, que luego cada uno tenga su religión y la practique como le dé la gana, pero tiene que ser una Palestina laica. Pero si yo hablo con alguien de Hamás que piensa que tiene una ideología musulmana, pues yo tendré que seguir trabajando desde ya. De hecho, nos hemos tomado la tarea de empezar a trabajar. Es importante trabajar desde ahora, no cuando ya Palestina sea libre, sino de ahora. Si cuando llegue el momento ya hay un referéndum y la gente elige un modelo, el que yo no quiera, tendré que aceptarlo y seguir trabajando para cambiar. Pero primero, Palestina tiene que ser libre de la colonización y que el pueblo palestino tenga ese derecho a tomar decisiones por sí solo, a la autodeterminación, y luego ya veremos. Pero no, porque desde aquí siempre se intentan poner el modelo, sobre todo desde la izquierda europea, el modelo izquierdista. El modelo izquierdista aquí no es el ideal, porque estamos viendo cómo está la izquierda. Entonces, pues dejar que a lo mejor nosotros nos inventamos un modelo nuevo, pero va a ser nuestra decisión y vamos a sufrir las consecuencias. Cuando Palestina sea libre y volvamos todas y podamos trabajar todas, cada una según como quiere, pues vamos a tener nuestros problemas normales de pueblo, como los tienen todos los pueblos. Aquí confrontáis con la derecha, con la extrema derecha, con los neoliberales, con tal. Son las cosas normales de cualquier pueblo, y eso es algo natural, y nosotras queremos llegar a ese momento. Lo del modelo del PPK, del confederalismo, pues sí, a lo mejor elegimos pero a lo mejor no. O sea, ya cuando llegue el momento tal que nosotras, la izquierda palestina siempre ha sido una izquierda internacionalista, que hemos trabajado con los kurdos, con los iraníes, cuando antes de la República iraní, con mucha gente, con todos los pueblos que luchan por su liberación nacional, por sus luchas sociales, y por esto el movimiento Masar Badil intentamos profundizar en todas las luchas, primero porque es importante, antes de unirte a una lucha, conocerla y profundizar en ella y escuchar a la gente que lidera esta lucha, y luego también unirnos a estas luchas. Dentro de las maniobras internacionales de la Unión Europea para los dos estados y tal, ¿qué incidencia puede tener la falacia de reconocer al Estado palestino cuando no existe? O sea, ¿cómo incide en reforzar eso o es un gesto de cara a la opinión pública interna? Sí, yo lo entiendo así, yo lo entiendo como un gesto de cara a la opinión pública interna, porque, a ver, lleva tantos años. Pedro Sánchez decía que quería reconocer el Estado israelí de Palestina y nunca lo ha hecho. ¿Por qué ahora?
¿Por qué ahora, después de todo esto, después de toda la movilización que hay en la calle y en las universidades, hace este gesto? Es para ganarse a la opinión pública, decir soy aquí el más progre de todos, y además siempre nos dicen, no, es que comparado con Europa es que no hay que compararse con los malos, hay que compararse con los buenos. No porque Europa haga cosas peores a los palestinos y que Alemania, por ejemplo, apoye más a Israel, España también lo está haciendo, pero de forma encubierta. O sea, España no reprime, no prohíbe las manifestaciones por Palestina, pero luego, ¿qué hacemos con estas manifestaciones? Salimos a la calle, gritamos 2 horas y encima mucha gente no sale porque dice que el gobierno está con Palestina y no hace falta exigirle más. Desmoviliza, pero es que además salimos a la calle, gritamos, nos cansamos y nos volvemos a casa y no pasa nada con esto. El señor Pedro Sánchez Álvarez sigue diciendo Israel es un Estado amigo. Si consideras a un Estado genocida como un Estado amigo, pues ¿cómo te quedas tú? Entonces es como cuando hicieron la mani por Palestina el 17 de febrero, que mucha gente nos declaramos en contra de esta manifestación porque pues que era una manifestación para lavarse la cara. O sea, yo cuando veo a comisiones obreras, a UGT, al Partido Socialista, a la Autoridad Palestina, al Partido Fatah saliendo en una manifestación, cuando ellos sí pueden tomar medidas prácticas para acabar con esto y no lo están haciendo, me parece hipocresía. O sea, si yo salgo a la calle a gritar es porque no puedo hacer otra cosa. Pero los sindicatos mayoritarios aquí que tienen relaciones con el sindicato Histadrut, el sindicato israelí, que practica el apartheid con la clase trabajadora palestina y que pudiendo tomar este gesto de cortar las relaciones con un sindicato israelí, podría hacer muchísimo y no lo está haciendo, entonces no me vale que salgas a la calle a sacar la banderita y tu logo y decir viva Palestina libre. Eso lo podemos hacer nosotras, que es lo que tenemos como población civil, que no podemos hacer otra cosa, es exigir a los que sí tienen el poder y sí pueden hacer cosas a que lo hagan. Entonces, pues reconocer el Estado palestino, ¿qué significa sobre el terreno? No ha cambiado nada, simplemente le ha dado más legitimidad a la autoridad palestina, una autoridad corrupta que trabaja como agente de la ocupación israelí reprimiendo a la población palestina insurgente. La población palestina en Cisjordania que sale a manifestarse contra la ocupación es reprimida por la policía palestina. Es encarcelada en cárceles palestinas, es torturada, han asesinado a algunos activistas en Palestina. Cuando el ejército sionista va a entrar en los pueblos y en los campos de refugiados de Cisjordania, la policía palestina se retira y les deja el camino libre, cuando según los acuerdos de Oslo que han firmado ellos, el ejército israelí no puede entrar en las zonas A. O sea, Al-Jalil, Jenin, Ramallah, o sea, porque han partido a Cisjordania en 3 territorios A, B y C. En la zona A controlada por la autoridad palestina, la B es zona de control conjunta y la C es control israelí. Las zonas A entra el ejército sionista y encarcela y se lleva presas a personas y asesina a personas. Y eso lo está permitiendo la autoridad palestina. Entonces, el reconocimiento ha dado una legitimidad más a la autoridad palestina, autoridad corrupta, que es la que quieren. De hecho, en el Parlamento, en el Congreso español, Pedro Sánchez, cuando ha dicho debemos reconocer ahora al Estado palestino para no tener que tratar más adelante con Hamás, porque Hamás ganó las elecciones en el 2006. Supuestamente, ahora mismo, si hay elecciones en Palestina, va a ganar por mayoría Hamás, porque la gente en Palestina no quiere a esta autoridad corrupta. Entonces ellos, desde Occidente, quieren mantener a esa autoridad que les dice sí a todo y que obedece y que cumple las órdenes que le mandan desde Israel, desde Estados Unidos y desde la Unión Europea, que come de la ayuda que da la Unión Europea para Palestina y se están enriqueciendo a ellos, contestando a lo del tema de clases. O sea, hay familiares de Mahmoud Abbas que se han enriquecido, que tienen empresas, que tienen cuentas bancarias en el extranjero, porque están negociando con los derechos del pueblo palestino y están negociando con Israel. Entonces, pues el reconocimiento de Estado, pues es que vamos a esperar a que haya un territorio donde poder poner un Estado.
Y si me reconoces un Estado ficticio en el aire, sobre el papel, hay 143 países que reconocen a Palestina como Estado y esto no ha cambiado nada sobre el terreno, con lo cual es una medida propagandística, electoral, de ganarse a la opinión pública o engañar o desmovilizar incluso a la opinión pública. Bueno, ya es tarde, pero tengo dos preguntas de antes y ahora me ha surgido una nueva. Me ha parecido muy buena la comparación tuya con la guerra de Vietnam y las consecuencias de la invasión, de la masacre en Gaza que está teniendo o puede tener sobre la población en Israel. Me parece que todavía quizás no están sufriendo lo suficiente, pero entonces esa comparación, de esa necesidad de un shock, ¿no? Yo creo que es una cuestión que la necesitamos seguramente. Y la otra cuestión, en la respuesta de las universidades, yo soy también de UNED por Palestina, perdón, mi nombre es Teresa Jurado. En la respuesta de las universidades de Israel al manifiesto, muy así débil, pero bueno, un manifiesto de la CRUE, ¿no? A favor de Palestina, bueno, en términos muy débiles, pero bueno, algo. Hacen mención las universidades, los rectores de las universidades de Israel, a los estudiantes palestinos, que ellos los tienen ahí, que están integrados, que tienen las mismas posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta concreta es, esos 2 millones de palestinos que hay en Israel, con el pasaporte o la tarjeta de identidad de Israel, me gustaría que esto se diera a conocer y las 70 leyes que tú has mencionado aquí, por ejemplo, yo desconocía este aspecto. Entonces, la otra comparación de Israel con Sudáfrica me parece un instrumento muy importante y que habría que, pues eso, mencionarlo y darle más importancia. Y entonces mi pregunta es, ¿y estos palestinos que están en Israel, estos 2 millones, se pueden movilizar para decir, oye, que nosotros somos ciudadanos de segunda o de tercera y esto no puede ser, ¿no? Y por último, la última cuestión que me ha surgido ahora es, si la OLP no es el representante adecuado, y creo que el título de esta jornada era la diáspora, y tú estás mencionando un movimiento, una plataforma, no me ha quedado con el nombre, de la diáspora, se está vislumbrando una representación, ya sea de la diáspora o de Gaza y tal, que sea el interlocutor, ¿no? Que tú dirías que debe ser el interlocutor para unas negociaciones de paz. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a, claro, las universidades, porque también cuando la gente dice que el reconocimiento de Estado es que ha molestado a Israel, es que claro, Israel todo lo que quiere controlar el mundo y cualquier cosa, por muy simbólica que sea, le molesta. Y siempre ponen la excusa de que los 2 millones de palestinos que viven allí en territorio ocupado, no menciona que estos palestinos estaban antes de la creación de Israel, que es la población autóctona y que está viviendo como una población extranjera en su país, en su tierra. Y que estos palestinos, sí, van a la universidad, claro, son ciudadanos que pagan impuestos, que trabajan y van a las universidades, pero no pueden ir, por ejemplo, a las universidades que tienen con la tecnología armamentística, militar, aérea, ingenierías, porque los consideran una amenaza. Son ciudadanos israelíes, pero para el Estado es una amenaza y por lo tanto ellos no pueden acceder a cierta información. Ahí está la distinción. Ellos no tienen becas porque como los judíos israelíes hacen el servicio militar, a cambio del servicio militar ellos les dan unas becas. Los ciudadanos palestinos o los estudiantes palestinos no hacen el servicio militar y por lo tanto no tienen acceso a estas becas y muchas veces incluso les entorpecen su acceso a la universidad para no acaben la carrera antes de sus compañeros que están haciendo el servicio militar. Entonces ahí está el apartheid. Se llama Adala. Tú lo has apuntado, la organización donde habla de las 70 leyes de segregación. Y estos 2 millones de personas son una minoría, a pesar de ser la población autóctona ahí en Palestina ocupada, son minoría y no tienen voz. No tienen voz en cuanto a, he dicho que viven segregados en barrios para árabes,
barrios que no tienen los mismos servicios municipales que el resto de los barrios donde se fomenta la drogadicción, el crimen organizado, el machismo, el feminicidio, todo eso incluso que nosotras como Movimiento Mujeres hemos hablado con compañeras de ahí mismo, que cuando van a denunciar una violencia de género, la policía israelí, porque es la policía de tu ciudad, tienes que ir a esta, no puedes ir a otra, no les hace caso. Estos árabes, bueno, que se maten entre ellos. ¿Cómo llega la droga a estos barrios? ¿Cómo llegan las armas para que se maten el crimen entre los propios palestinos? Y aún así hay organizaciones que hacen cosas. Pero el 8 de octubre Netanyahu sale y ha declarado el estado de guerra. El 8 de octubre. Y la gente pues, se podría preguntar, ¿y por qué ha declarado el estado de guerra? Si ya está claro que está en guerra, o sea, no hay que declarar un estado de guerra. Ha declarado el estado de guerra porque en el 2021, si recordáis lo que se ha llamado como la Intifada de la Unidad, o la Espada de Jerusalén o tal, cuando ha habido un levantamiento por parte de la población palestina en la Palestina ocupada en el 48. Estas dos generaciones más tarde que han nacido del 48, que se han levantado en contra de lo que estaba pasando en Jerusalén, porque empezó con la agresión a la gente del barrio de Sheikh Jarrah y los desahucios, y luego lo que pasaba con la explanada de las mezquitas. Entonces, pues, y hubo un levantamiento en todo el territorio de la Palestina histórica, incluidas ciudades que ellos consideran israelí, que pensaban que habían israelizado a las personas que estaban ahí, se han levantado en contra del Estado. Entonces, ellos han aprendido de esta experiencia y el 8 de octubre Netanyahu ha declarado el estado de guerra. ¿El estado de guerra qué quiere decir? Que no pueden salir a manifestarse, sobre todo las personas palestinas, en contra, ni siquiera en solidaridad con lo que está pasando en Gaza. No puede, está prohibida alguien que lleve una bandera palestina, puede ser disparado, puede ser encarcelado, puede ser torturado, aún siendo ciudadano israelí. O sea, todas estas manifestaciones masivas que hemos visto en Tel Aviv, en Jerusalén, contra el gobierno de Netanyahu, ahí no está la población palestina, porque está prohibido que salgan, que se organicen. Hay personas que han sido encarceladas ahora mismo, en estos meses, por poner un like a una publicación en las redes sociales. Entonces, es por eso lo del Estado. Y por eso ellas ahora mismo, como minoría controlada bajo régimen de apartheid, no pueden. Aún así, muchas se arriesgan y salen y se organizan, pero la información o las noticias no llegan hacia afuera porque hay censura incluso dentro de Israel. El tema de Sudáfrica, el apartheid o el boicot hacia el apartheid en Sudáfrica ha funcionado muy bien porque en aquellos años se hizo un boicot, por parte de los estados, no a nivel civil ni boicot como lo estamos haciendo. Todos los países del mundo estaban boicoteando al régimen, al gobierno de Sudáfrica. Sudáfrica no participaba en el Mundial de Fútbol, Sudáfrica no participaba en festivales de música, exposiciones de arte, en nada. Los únicos países que tenían relaciones con el régimen de apartheid de Sudáfrica eran Israel, curioso, ¿no?, y Estados Unidos. El resto de países le habían cortado las relaciones y en Sudáfrica también estaba funcionando la lucha armada. Y aún así, no tenemos que engañarnos porque ha terminado el régimen de apartheid en Sudáfrica y ya pueden votar, ya pueden ser candidatos y hay presidentes negros, pero quien controla la economía todavía en Sudáfrica es la minoría blanca. Entonces esto es algo que también hay que seguirlo trabajando y no hay que pensar que todo es color de rosa y las cosas han ido bien. Entonces es eso. He respondido a las universidades, Sudáfrica. Te he respondido a todo, se me ha olvidado algo. No sé, la otra ya es muy difícil, yo creo. ¿Cuál? Representación legítima. Ah, sí, es importante, perdona. A ver, ahora mismo decimos que la OLP no representa porque la OLP ahora se ha convertido en una institución dependiente de la autoridad palestina.
como si la autoridad fuera un gobierno y la OLP, que representa a todos los partidos, es una institución dependiente. Por eso nosotros en nuestro movimiento decimos que ya no representa, porque nadie tiene voz más que Mahmoud Abbas. O sea, ni siquiera un parlamento palestino, no hay nada. Y por eso decimos que no nos representa. Ahora mismo nosotras como palestinas que estamos en la diáspora, la gente que somos izquierda radical, decimos quien nos representa es la resistencia palestina, la resistencia en Gaza. Y lamentablemente no hay nadie que quiera hablar con la resistencia en Gaza. Como está tachada o tipificada como organización terrorista, pues es que no hay nadie. O sea, Estados Unidos dice, esta organización la pone en la lista de organizaciones terroristas, ya nadie puede. Ya todo el mundo dice que es organización terrorista. Y nadie se pregunta por qué. ¿Por qué Estados Unidos dice que esta es una organización terrorista? ¿Por qué es islamista? Cuando el 70% de la población palestina es musulmana, es normal que haya un partido que se llame Resistencia Islámica Palestina, como hay un partido que se llama Partido Cristiano-Demócrata Alemán. Pues también puede haber un partido palestino. Eso no quiere decir que eso sea terrorismo. El Islam no es terrorismo, es también la islamofobia que se ha ido trabajando durante años en Occidente, que ha hecho que cualquier cosa que ponga en su nombre Islam o que huela a Islam es terrorismo. No es eso. Que aplica o practica la lucha armada. La lucha armada es un derecho del pueblo bajo opresión a resistir, con lo cual tampoco esto es terrorismo. Pero lo llevamos trabajando durante muchos meses, incluso periodistas que se consideran de izquierda, de decirles, oye, yo te puedo conseguir alguna entrevista con alguien, con representantes del partido Hamas, del partido Yihad Islámica, de Hezbollah en el Líbano, en Yemen, por ejemplo, la resistencia yemení, que no hemos mencionado. Os puedo conseguir entrevistas y os puedo hacer de intérprete, o podéis traer vuestro intérprete personal si no confiáis, pero hay que dar voz a esta gente y no quieren. No quieren porque tienen miedo de ser tachados de pro-Hamas, como lo he sido tachada yo. O sea, a mí me dicen pro-Hamas. O sea, ya veis lo que puedo tener yo de Hamas. Pero bueno, me gustan. Ahora que están resistiendo, me gustan. Que sigan así. Entonces, representantes de Palestina, pues es que hay muchos. Incluso el FPLP, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que bueno, que está de capa caída como toda la izquierda internacional, pero nadie le hace caso a nivel internacional. Somos muchos, o sea, no tenemos, porque cuando Nelson Mandela, que luego se ha convertido en el presidente, todo el mundo decía que era terrorista, y sin embargo la gente que luchaba al lado de Sudáfrica hablaban con él y le apoyaban. En cambio, nosotros ahora apoyan a un gobierno, es que no me acuerdo cómo eran los negros que colaboraban con el gobierno de Sudáfrica, pero por ejemplo el gobierno de Vichy en Francia, que colaboraba con los alemanes. Es que la autoridad palestina ahora mismo es el gobierno de Vichy, que colabora con la ocupación, y sin embargo todo el mundo quiere hablar con la autoridad palestina y con sus representantes, y no escuchan la otra parte de Palestina. Perdona, creo que leí una entrevista, ya no me acuerdo con quién era, un representante, que había caído un disidente de la OLP, que vive, creo que en Francia, que hay un líder palestino que podría ser líder, pero que está en la cárcel. Marwan Barghouti, sí, Marwan Barghouti es de Fatah, lleva muchos años, pero está también Ahmad Saadat, está Ibrahim, o sea, hay muchos. Y de hecho también hay algo muy importante que nos da cuenta de cómo trabaja la resistencia palestina en Gaza ahora en la lista de rehenes palestinos que quieren sacar de las cárceles israelíes. Encabeza la lista Marwan Barghouti, que es de Fatah, y lo está pidiendo Hamas, la liberación de Barghouti, que es de Fatah. Está pidiendo la liberación de Ahmad Saadat, que es del Frente Popular, el partido marxista-leninista. Están pidiendo su liberación. Están pidiendo la liberación de otra mucha gente, que no piden solamente los prisioneros o los líderes presos que son de Hamas. Está pidiendo la gente que representa a distintas corrientes políticas palestinas, y eso es algo también muy importante. Vale, perdonad, pero son las 3 de la tarde, entonces hemos recuperado nuestro tiempo de retraso y hemos cogido un poquillo más, pero para que nos dé tiempo a bajar todas a comer, aunque la conversación está muy interesante y creo que habría para horas y horas,
Simplemente os pido un último aplauso para Jaldía y disfrutar. Muchísimas gracias.